Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el remoto y olvidado planeta Prisión Tarea 7, donde los muros respiraban condena y el aire olía a desesperación, existía una celda diferente a todas las demás. No estaba hecha de acero, ni de piedra, sino de un cristal oscuro reforzado con aislantes de energía y barreras iónicas. Nadie se acercaba. Nadie hablaba de ella. Porque dentro vivía Aelia. Nadie sabía su origen exacto. Solo rumores. Que había matado a un pelotón con una caricia. Que su aliento podía envenenar el alma. Que leer sus emociones era como asomarse a un abismo. Pero lo único confirmado era esto: su toque mataba. Por eso, cuando Dariel, un humano recién asignado por error como técnico de mantenimiento, llegó al ala restringida del bloque de 7 y vio la celda de cristal, no tenía idea del peligro. Observó los controles oxidados, los cables colgando de una vieja consola y la gruesa puerta de acceso con el símbolo rojo de advertencia. La pantalla holográfica proyectaba solo un nombre: Aelia. Nivel Omega. Contacto prohibido. Dentro, sentada en silencio sobre una losa flotante, había una joven de mirada grisácea, con la piel tan pálida que casi parecía brillar. Sus ojos estaban clavados en él. «¿Qué haces aquí?», preguntó su voz, suave pero firme, desde el intercomunicador. Dariel parpadeó. No esperaba que ella hablara. Y menos que su voz sonara así. No tenía el tono de una asesina. Parecía cansada, rota. «Soy técnico. Revisión del panel energético». «Nada más», respondió, manteniéndose a prudente distancia. «Debiste haber huido ya», añadió ella. «¿No sabes quién soy? ¿Debo temerte?». Ella rió sin humor. Una risa que no tenía vida, solo resignación. «Si te acercas, morirás. Todos mueren». Dariel volvió la vista al panel, intentando concentrarse. Pero su mirada se desviaba hacia ella, hacia esos ojos que no encajaban con las historias de terror. No había odio. Solo soledad y un deseo ahogado de hablar con alguien que no temiera. «¿Siempre estás sola?», preguntó sin pensarlo. El silencio cayó, pesado. «No por elección», respondió ella al fin. «Me encerraron aquí cuando era niña. Me dijeron que era un error de la creación. Que mi don era una maldición». Dariel se inclinó ligeramente, intrigado. Estaba demasiado cerca. Aelia se tensó, como si esperara el estallido de una alarma o el final de otra vida. Pero nada ocurrió. Solo los zumbidos de la energía fluyendo por los cables. «Tu campo de contención está fluctuando», murmuró él, evaluando los indicadores. «Esto podría explotar en cualquier momento. Necesito reiniciarlo desde adentro. Si cruzas esa puerta, morirás», insistió Aelia, ahora más brusca. «No juegues con tu vida, humano. No vale la pena». Pero él no se movió. Siguió trabajando. Mientras lo hacía, notó cómo la barrera bajó ligeramente por una breve falla en el sistema. Y por un segundo, sintió una corriente extraña en el aire. Como si algo invisible intentara tocar su alma. Y entonces la vio. Aelia no lo miraba con furia. Lo miraba con miedo. Tú no estás sufriendo», susurró, como si se lo dijera más a sí misma que a él. «¿Por qué?». Dariel se quedó quieto. Sus ojos se clavaron en los de ella, intensos, seguros. «Tal vez porque no vine aquí con miedo. Tal vez tú no eres lo que todos dicen que eres». Aelia se apartó, apoyándose contra el cristal como si sus propias emociones le pesaran más que su poder. «No digas eso. No me des esperanza, no cuando sé que algún día te tocaré, y será tu final». Dariel se acercó un paso más. La barrera chisporroteó, inestable. «¿Y si no lo es?», dijo en voz baja. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de algo nuevo. De algo que Aelia no había sentido en años. «Esperanza». Ella lo miró con los labios entreabiertos. Quiso apartar la vista, pero no pudo. Ese humano no tenía miedo en los ojos, tenía deseo, curiosidad, y algo aún más peligroso: compasión. Por primera vez en su vida,
Aelia sintió que alguien no quería escapar de su cercanía, sino buscarla. Y eso, por primera vez, la aterrorizó de verdad. El día siguiente trajo consigo un silencio distinto en Tarea 7. Un silencio cargado de electricidad invisible, como si algo hubiera despertado en las entrañas de aquella prisión olvidada. Dariel no debía volver al bloque D7. Su turno había terminado. No le correspondía. Pero algo dentro de él lo empujaba. Un fuego que no entendía. Una necesidad que lo quemaba más allá de la lógica. Volvió. La celda de Aelia seguía intacta, pero su energía vibraba distinto. Él lo sintió. Y ella también. No has muerto. Sigues aquí, murmuró ella, desde el otro lado del cristal. Y tú, sigues sola. Aelia no respondió. Solo bajó la mirada, como si esas palabras le dolieran más que cualquier amenaza. La celda se estabilizó anoche, dijo él, fingiendo revisar los sistemas. Pero no puedo asegurar que aguante otro fallo como el de ayer. No me interesa, susurró. Pero tú sí. No entiendo por qué no te vas. Dariel se acercó un poco más. Esta vez, ella no retrocedió. No puedo dejarte aquí, sabiendo lo que eres en realidad. Ella lo miró entonces, y sus ojos tenían un brillo nuevo. Algo que no había mostrado la noche anterior. No miedo. No resignación. Sino hambre. Hambre de afecto, de contacto, de otra vida que no fuera encierro y aislamiento. Hambre de sentir sin destruir. ¿Qué crees que soy? Dariel la observó detenidamente. Su belleza no era la de una prisionera, ni de una bestia. Era una belleza rota, peligrosa, encerrada como un puñal envuelto en seda. Creo que eres alguien que no ha sentido una caricia en toda su vida. Y creo que eso está a punto de cambiar. Ella contuvo la respiración. Y entonces ocurrió. Un fallo menor, apenas un zumbido en los núcleos de energía del bloque. Un chisporroteo. Un parpadeo. El cristal tembló, y luego, desapareció. La barrera de seguridad colapsó durante unos segundos. Solo unos pocos. Pero bastaron. Aelia quedó desnuda de protección. Dariel frente a ella. Nadie gritó. Nadie corrió. Ninguna alarma sonó. Solo el silencio. Ella se quedó quieta, paralizada. Temblaba. No te acerques, dijo, con los ojos muy abiertos. No quiero matarte. No lo soportaría. No lo harás, respondió él con voz grave. Tú no lo sabes. Nadie ha resistido. Todos murieron. ¿Y si yo soy diferente? ¿Y si no lo eres? Dariel extendió su mano. Entonces, prefiero morir tocándote, que vivir sin saber cómo se siente tu piel. Ella jadeó, retrocedió apenas medio paso. Pero sus pies no respondían. El corazón le latía tan fuerte que sentía que explotaría antes de matarlo. Pero no lo detuvo. Los dedos de Dariel rozaron los de ella. Y nada ocurrió. Nada, salvo una oleada de calor que le atravesó el cuerpo. Aelia sintió su piel viva, su pecho temblar, su respiración perderse. Lo miró como si fuera un dios, un milagro que no comprendía. Dariel entrelazó sus dedos con los suyos. ¿Ves?, susurró él. Ella dio un paso más, despacio, temblando, y su cuerpo rozó el de él. El contacto la hizo cerrar los ojos. Esperaba su muerte. Pero lo único que sintió fue su abrazo. Calidez. Seguridad. Humanidad. Las lágrimas le brotaron solas. No entiendo, ¿por qué no te mata mi poder? ¿Por qué? Porque no viniste a este mundo para destruirlo, le dijo, rodeándola con firmeza. Solo necesitabas a alguien que no tuviera miedo de ti. Ella se aferró a él, enterrando el rostro en su cuello, sintiendo cada latido de su corazón. Dariel la sostuvo sin soltarla. Sin prisas. Como si ese momento fuera eterno. Como si su cuerpo fuera el único lugar del universo donde ella estaba a salvo. Aelia susurró contra su piel. Nunca, nadie me había tocado sin morir. Entonces ahora estás viva de verdad. Y durante unos segundos, en medio de aquella prisión de muerte, dos almas encontraron la libertad.
La noche llegó como una promesa de peligro y deseo. En Tarea 7, las luces del bloque de 7 se apagaban al mismo tiempo cada día, obedeciendo al protocolo automatizado de ahorro energético. Pero aquella noche, Aelia no dormía. Sentía su cuerpo vibrar con una ansiedad desconocida, como si algo dentro de ella hubiese despertado por primera vez. Desde aquel contacto con Dariel, algo había cambiado. Ya no sentía la niebla constante de su poder matando a su alrededor. En su lugar, había calor. Un calor extraño, palpitante, profundo. Como si su cuerpo estuviera siendo tocado desde dentro por emociones demasiado humanas. Y entonces él regresó. No debía estar allí. No debía arriesgarse. Pero entró en la sala en silencio, cruzó el umbral como si ya no existieran límites, y se detuvo frente a ella. Ya no había barrera. Ya no había miedo. No podía dormir, murmuró Dariel. No después de sentirte. Aelia bajó la mirada, como si le avergonzara el fuego que la quemaba por dentro. Yo tampoco duermo. Me siento extraña. Como si algo en mí estuviera vivo por primera vez. Me arde la piel, como si me pidiera más. Dariel dio un paso hacia ella. ¿Más de qué? De ti, respondió, y la palabra le dolió en la garganta, como si fuera algo prohibido. Él la tocó sin dudar. Primero la mejilla, luego el cuello. Sus dedos se deslizaron con lentitud, como si estuvieran explorando un misterio milenario. La piel de Aelia temblaba bajo cada roce. Pero no había muerte, solo vida. Un pulso eléctrico que los unía. Ella cerró los ojos. No sabes lo que esto significa para mí. Nunca nadie me acarició. Ni siquiera cuando era niña. Nadie me abrazó. Nadie me besó. Dariel deslizó su frente contra la de ella, sus respiraciones entrelazadas. Entonces déjame enseñarte cómo se siente. Despacio. Con cada parte de mí. Sus labios se tocaron por primera vez con verdadera intención. Un beso suave, profundo, cargado de emoción contenida. Aelia se estremeció. Era como si todo su cuerpo se rindiera al calor de él. Como si cada célula supiera que al fin era libre de sentir. Sus manos subieron por su espalda. Ella lo rodeó con los brazos, temerosa al principio, pero luego con desesperación. No quería soltarlo. Quería más de él, de su contacto, de ese sabor humano que la hacía arder sin dolor. «Me quemas», susurró ella entre jadeos, apoyando su frente en su pecho. «Pero no me haces daño. No entiendo esto. No lo controlo». «Entonces no lo controles. Déjalo ser. Déjanos ser». La llevó suavemente hacia la plataforma donde ella solía dormir. No como un prisionera, sino como una mujer. La recostó, sin soltarle la mano, y se sentó a su lado. No la forzó. No la presionó. Solo se quedó con ella, acariciando su cabello, sus hombros, su cintura. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja, sin apartar los ojos de los suyos. Ella asintió, rozando sus labios con los de él. «Solo contigo me siento viva. Solo contigo no temo. No quiero detenerme. No esta noche». Sus cuerpos se entrelazaron lentamente, sin prisas, descubriéndose con torpeza, pero con un deseo profundo. El calor que los envolvía no era doloroso. Era una fiebre nueva. Una fiebre que no mataba, sino que despertaba la carne, la pasión, el alma. Y por primera vez en su vida, Aelia sintió placer. Real. Dulce. Poderoso. Se quedó desnuda ante él, no solo en cuerpo, sino en alma. Vulnerable. Abierta. Aceptada. Y cuando él la besó una vez más, con toda la ternura del universo, supo que lo amaba. Y lo más aterrador era que él la amaba también. «Te juro que no dejaré que nadie te arrebate esto», le dijo él, susurrando contra su piel. «Te protegeré. Con mi vida si es necesario». Ella cerró los ojos y se aferró a su pecho, oyendo su corazón latir por ella. «Entonces quédate. Quédate esta noche, y todas las que vengan después». Y Dariel, sin decir palabra, selló la promesa con otro beso. La fiebre en su piel no era castigo. Era amor. Y por primera vez, la muerte se rindió ante él.
Las horas después de aquella noche fueron como un sueño suspendido. Aelia y Dariel ya no eran dos seres condenados por el destino, sino dos almas que habían descubierto la libertad dentro del encierro. Se abrazaban sin miedo, se miraban como si el tiempo fuera algo que podían robarle al universo. Ella reía en silencio cuando él le acariciaba el rostro. Él cerraba los ojos cada vez que la sentía respirar cerca. Pero Tarea 7 no perdona. Los sensores internos registraron las fallas. El sistema captó los niveles de energía de Aelia fluctuando de manera inusual, sin liberación letal. Eso era imposible. O debería haberlo sido. Y entonces, llegó él. General Barkas. Un ser híbrido, con ojos biónicos y piel marcada por cirugías de guerra. No conocía la compasión. Solo el control. Había sido enviado a evaluar un informe anómalo sobre la prisionera Omega y un contacto humano no autorizado. Cuando Dariel despertó, fue con un golpe seco en la nuca. Y cuando abrió los ojos, estaba atado a una mesa metálica, desnudo de armas, cubierto de cables y sensores. Frente a él, tras un panel de cristal oscuro, estaba Aelia. También inmovilizada. ¿Sabes lo que eres, humano?, gruñó Barkas mientras caminaba en círculos, como un depredador. Una aberración estadística. Un error en el patrón biológico. Lo que hiciste, no es posible. Ella no me mató, dijo Dariel con voz firme, la mirada clavada en Aelia. Eso no es un error. Es amor. Barkas rió con desprecio. ¿Amor? ¿Llamas así al colapso molecular que deberían haber sufrido tus células al contacto con su epidermis? ¿A la falta de necrosis en tus órganos? Sí, respondió Dariel, sin vacilar. Lo llamo amor. Porque ella no quiso matarme, y yo no quise temerle. Aelia gritó su nombre. Sus ojos estaban llenos de pánico. Barkas se giró hacia ella y presionó un botón. Una corriente la atravesó, sacándole un gemido ahogado de dolor. Silencio, criatura, escupió. Ahora sabremos si es cierto que tu don ha cambiado, o si solo necesitábamos algo para romperte. Otro comando. Las paredes se abrieron lentamente, revelando una cámara de pruebas. Barkas soltó las sujeciones de Dariel y lo empujó adentro. Luego liberó a Aelia. Tócalo, ordenó. Ahora, mátalo. Tu poder debe responder. O verás cómo él muere, pero de otra forma. Una plataforma se encendió detrás de Barkas. Dos soldados trajeron una cápsula criogénica. Dentro, el hermano menor de Dariel. Secuestrado. Inconsciente. Congelado. No, jadeó Dariel. No toques a mi familia. Entonces demuéstranos que puedes resistirla, gruñó el general. Acércate. Acaríciala. Y si mueres, será como debe ser. Si no, la diseccionaremos a ella. Aelia no podía moverse. Su cuerpo temblaba. No por el poder. Por la culpa. Por el terror de perderlo. No me obligues, suplicó. Dariel, no lo hagas. No te acerques. No esta vez. Él caminó hacia ella sin dudar. Prefiero morir tocándote, que vivir sin ti. Ella gritó. Él la rodeó con los brazos. El calor los envolvió. Su energía se desbordó. Las luces explotaron. Las alarmas chillaron. El aire vibró con una onda invisible que derribó a los soldados como muñecos de trapo. El vidrio estalló. Las paredes crujieron. Pero Dariel seguía vivo. Y ella también. Barkas cayó de rodillas, cubriéndose los ojos ante el resplandor. No es posible. ¿Qué son ustedes? Aelia miró sus manos. Estaban rodeadas por una luz suave. Su energía había cambiado. Ya no mataba. Transformaba. Protegía. Ella se giró hacia Dariel, con lágrimas ardientes cayendo por sus mejillas. Soy distinta. Contigo, soy otra. Me has cambiado. No, respondió él, sujetándole el rostro con ternura. Tú siempre fuiste así. Solo que nunca nadie te tocó con amor. Y entonces, ella se alzó. No como prisionera. No como experimento. Como mujer. Como fuerza.
como alma renacida. Con un solo movimiento de su mano, desactivó los sistemas de la cámara, abrió los cerrojos de emergencia y liberó a los cautivos. La prisión había dejado de ser su celda. Ahora era su campo de batalla. Y no pensaba perder. El mundo temblaba. Las paredes de Tarea 7, tan frías y seguras durante décadas, gemían como si una criatura colosal las hubiese despertado de su sueño eterno. El aire se tornó pesado, denso, vibrante. Algo se liberaba. Algo que no estaba escrito en ningún protocolo ni podía medirse con sensores. Era Aelia. Ella flotaba apenas sobre el suelo, los pies despegados del metal, la piel iluminada por una energía viva, dorada, latente como un sol contenido. Sus ojos no eran grises. Eran luz líquida. Vida comprimida. Y en el centro de su pecho latía algo que jamás había sentido antes. Dariel. Él estaba detrás de ella, jadeante, cubierto de polvo, con sangre seca en la ceja, pero más vivo que nunca. Sus manos rozaban la espalda desnuda de Aelia, y donde la tocaba, la energía se calmaba. Ella no lo quemaba. Él no temía. Se necesitaban. Y todo el infierno venía por ellos. Las compuertas se abrieron bruscamente. Un pelotón entero del cuerpo de supresión avanzada descendió sobre el pasillo como una sombra letal, con armaduras negras y rifles térmicos preparados para aniquilar cualquier anomalía. Objetivo: neutralización inmediata, ordenó uno de los oficiales. Dariel se interpuso delante de Aelia, los brazos abiertos. No disparen. Ella no es una amenaza. Aelia bajó la mirada, luego volvió a levantarla. Ya no había miedo. Solo dolor y determinación. No puedo dejar que te maten, murmuró. Entonces no te contengas, dijo Dariel. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré contigo. Ella cerró los ojos. Y todo explotó. No fue una descarga. No fue un estallido clásico de energía. Fue un grito silencioso de un alma liberada, una ola invisible que se propagó desde su cuerpo como una respiración divina. Las paredes se doblaron, las armas se derritieron en las manos de los soldados, sus rodillas cedieron ante un calor imposible de resistir. Pero no murieron. Aelia ya no era muerte. Era juicio. Los enemigos se desmayaban uno por uno, sin heridas visibles. Solo caían, como si su propia voluntad hubiera sido arrancada de raíz. Cuando todo terminó, solo quedaban ellos dos en pie. El pasillo era un paisaje de destrucción controlada, como si la rabia hubiera aprendido a obedecer. Ella se giró hacia Dariel. Sus labios temblaban. Sus ojos, aún brillantes, comenzaban a humedecerse. No quería hacer esto. No quería ser un arma. Pero no puedo perderte. Él la abrazó con fuerza. Su cuerpo ardía, vibraba, y sin embargo, se sentía perfecto en sus brazos. Tú no eres un arma. Eres un milagro. Aelia lo besó. Un beso largo, profundo, desesperado. Como si entre sus labios se tejiera un escudo contra todo lo que viniera después. Él la levantó en brazos, la llevó a la sala adyacente, donde alguna vez la habían vigilado como a una bestia. Allí, entre los restos del sistema destruido, se dejaron caer, fundidos en deseo, necesidad y ternura. Él le acarició la espalda, el cuello, las caderas. Ella jadeaba, caliente, viva, conectada a su piel como nunca antes. La pasión que los envolvía no era solo física, era espiritual. Como si sus almas se hubieran buscado por siglos para encontrarse en aquella prisión. No me sueltes nunca, susurró ella, con lágrimas en los ojos. No quiero volver a ese lugar oscuro donde solo existía el silencio. No volverás, le respondió él, besándole la clavícula, descendiendo lentamente mientras sus cuerpos se fundían. Porque ahora somos uno. Y nadie nos separará. Se amaron entre ruinas. Se gritaron entre suspiros. Y cuando sus cuerpos colapsaron uno junto al otro, exhaustos y entrelazados, supieron que el tiempo ya no importaba. Solo quedaba una verdad. Había comenzado la guerra. Y lucharían juntos. Con el corazón como escudo. Y el amor como única arma. El cielo de Tarea 7 se volvió rojo.
Desde la órbita, los cruceros del alto mando descendían con una furia silenciosa, envueltos en campos de energía y ecos de guerra. La anomalía debía ser contenida. La prisión no era solo un lugar de castigo ahora. Era un epicentro de lo imposible. Una mujer que podía matar con el tacto, y un humano que no solo sobrevivía, sino que la hacía más fuerte. Aelia y Dariel corrían por los corredores devastados, descalzos, con los cuerpos aún marcados por la pasión de la noche anterior y el polvo de la batalla. Cada vez que ella tocaba una puerta, ésta se deshacía. Cada vez que él la miraba, sus fuerzas volvían como un aliento fresco en el pecho. No estaban huyendo. Estaban avanzando. Tenían un objetivo. La torre de control. Si alcanzaban el núcleo de comunicaciones, Aelia podría liberar un pulso capaz de inutilizar todo el sistema orbital. Pero eso solo funcionaría si su conexión con Dariel permanecía intacta. Su energía se había vuelto inestable sin él. Solo unidos podían lograrlo. Faltan 2 niveles, dijo él, apretando su mano con fuerza. Podemos hacerlo, respondió ella. Lo haremos. Por nosotros. Las compuertas estallaron. Un pelotón de élite descendió desde los ductos superiores. Rápidos, entrenados, sin rostro. Dispararon sin dudar. Dariel se lanzó hacia Aelia para cubrirla, pero ella se adelantó, elevando una barrera invisible que absorbió los impactos y devolvió una onda expansiva que lanzó a los soldados contra las paredes como muñecos rotos. Aelia respiraba agitada. La energía vibraba a su alrededor como un halo ardiente. Pero no era poder descontrolado. Era instinto guiado por amor. No más muertes, susurró. No más cadenas. Avanzaron entre cuerpos inconscientes hasta alcanzar el núcleo. La sala brillaba en azul. Una cúpula transparente dejaba ver el cielo agrietado por el fuego de las naves descendiendo. Solo tenían minutos. Aelia se colocó en el centro del generador. Dariel se situó frente a ella, sujetándole los brazos. «Estoy contigo», dijo. «No me sueltes. Pase lo que pase, quédate cerca». Cerraron los ojos. La explosión de energía no fue fuego. Fue luz. Luz que cantaba, que temblaba, que gritaba la verdad de lo imposible. En todo Tarea 7, los sistemas se apagaron. Las alarmas murieron. Las torretas se congelaron. En las naves orbitales, las pantallas enloquecieron y los comandos dejaron de responder. Desde ese instante, el planeta dejó de ser prisión. Era un santuario. El general Barcas, desde su puesto de mando, gritó órdenes desesperadas antes de que su enlace de comando se fundiera con una última transmisión. La imagen de Aelia, radiante, de pie junto al humano que ella amaba. «No somos armas», dijo ella, mirando directo a la cámara. «Somos prueba de que el amor es más fuerte que el miedo. Somos libres. Y nadie volverá a encerrarnos». La señal murió. Y con ella, el control del imperio sobre el sistema. Años después, el planeta Tarea 7 fue declarado zona neutral. Ya no era una prisión. Era un santuario para los marginados, para los temidos, para los imposibles. Y en el corazón de aquel lugar nuevo, donde florecían jardines entre las ruinas y el sol salía más cálido que nunca, había una casa de piedra blanca y madera oscura, con una cúpula de cristal desde donde se veían las estrellas. Allí vivían ellos. Dariel caminaba descalzo por la terraza, con una taza caliente en las manos. Detrás de él, Aelia salía envuelta en una bata ligera, su cabello flotando libre, sus ojos llenos de calma. «¿Has dormido bien?», preguntó él. Ella se acercó y lo abrazó por detrás. «Contigo, siempre». Él giró para besarla. Ya no había miedo en su piel. Solo deseo. Amor. Confianza. Y muy cerca, en el interior de la casa, una pequeña criatura emitió un gemido suave. Aelia se separó lentamente y sonrió. Nuestro hijo despertó. Dariel la siguió, con el corazón a punto de explotar de felicidad. En una cuna hecha de ramas trenzadas, dormía un bebé de piel dorada y ojos claros. La unión de 2 mundos. De lo imposible. De lo puro. Aelia lo alzó en brazos, lo acunó contra su pecho y besó su frente con ternura. «Nunca sabrá lo que fue el encierro», murmuró.
Nunca conocerá el miedo que yo conocí. Dariel rodeó a ambos con los brazos. Con nosotros, solo conocerá amor. Y así, entre la luz suave de la mañana y la risa tranquila del nuevo ser, la historia que comenzó con una caricia mortal terminó con la caricia de una madre sobre su hijo. El toque que antes significaba muerte, ahora era vida. Y la leyenda de la empática que amó al humano se convirtió en esperanza para todo el universo. Fin.